El despertar cuántico. ¿Cómo crear tu realidad? Introducción. La realidad no es un decorado estático donde simplemente apareces, vives y desapareces. Aunque durante mucho tiempo nos han enseñado a verla así, como un escenario rígido, fijo, externo a nosotros, lo cierto es que la realidad es un proceso vivo, dinámico, en permanente transformación. Es un flujo continuo de información que reacciona a cada pensamiento, a cada emoción y a cada intención que proyectas. Lo que llamas mi vida no es un acontecimiento aislado que te sucede, sino una danza entre tu conciencia y el campo vibratorio que sostiene el universo. Imagina por un momento que cada pensamiento fuera una onda que viaja hacia afuera, expandiéndose como las ondas que deja una piedra al caer en un lago. Ahora imagina que cada una de esas ondas, pequeña, intensa o silenciosa, vuelve hacia ti tarde o temprano en forma de experiencias, sincronicidades, emociones, encuentros inesperados, oportunidades o incluso desafíos. Todo está conectado. Todo está respondiendo a algo más profundo que tus acciones, tu vibración interna. Bienvenido al despertar cuántico, cómo crear tu realidad. Este no es un audiolibro más de motivación ni una recopilación superficial de frases inspiradoras. Es un viaje profundo, un recorrido que te invita a expandir tu percepción, a comprender cómo la mente influye en el mundo material y cómo puedes usar ese conocimiento para transformar de manera consciente la forma en que experimentas tu vida. Aquí no hablamos de magia, hablamos de física, neurociencia, psicología y un nivel de conciencia que la humanidad está empezando apenas a recordar. Durante la próxima hora, te acompañaré por un camino que une lo científico con lo espiritual, lo racional con lo intuitivo, lo visible con lo invisible. Descubrirás cómo los experimentos cuánticos han mostrado que el observador no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación de la realidad. Entenderás cómo tu cerebro construye la experiencia que llamas mundo y cómo tus creencias pueden expandir o limitar lo que percibes. Te sumergirás en el concepto del campo cuántico, un océano de energía que une a todas las cosas, donde tus emociones funcionan como un código vibratorio que organiza la información del universo. Aprenderás a crear con intención consciente, a unir pensamiento, emoción y acción para manifestar una vida más plena. Conocerás casos reales y evidencia científica que respalda esta visión. Y finalmente, caminarás hacia el despertar cuántico, un estado donde recuerdas que tú eres el creador de tu experiencia. No necesitas creer nada de lo que estás a punto de escuchar. Solo mantén tu mente abierta y permite que este viaje expanda la forma en que ves el mundo y te ves a ti mismo. Respira profundo. Suelta cualquier tensión. Permite que tu mente se relaje y se abra. Estás a punto de explorar el misterio más fascinante de todos, el poder de la conciencia para crear realidad. Capítulo 1. La base científica del universo cuántico. A nivel macroscópico, la realidad parece estable y predecible. Vemos objetos sólidos, comportamientos constantes y leyes físicas que parecen funcionar sin excepciones. Pero cuando la ciencia comenzó a observar el universo en escalas cada vez más pequeñas, descubrió que debajo de esa aparente estabilidad existe un mundo profundamente diferente. Un reino donde las partículas no se comportan como objetos definidos, sino como probabilidades. Ese descubrimiento abrió una de las revoluciones científicas más importantes de la historia, la física cuántica. A principios del siglo XX, científicos como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger descubrieron que la materia no es algo fijo, sino algo dinámico. El primer indicio llegó cuando Planck encontró que la energía no fluye de manera continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Ese hallazgo conduciría a una comprensión completamente nueva de la estructura del universo. Uno de los experimentos más emblemáticos, el de la doble rendija, reveló que los electrones y fotones pueden comportarse como partículas y como ondas.
Cuando se disparan partículas individuales hacia una placa con dos ranuras, el patrón que se forma en la pantalla posterior es un patrón de interferencia, propio de ondas, no de objetos sólidos. Esto significa que la partícula no viaja por un solo camino definido, sino que existe como una superposición de posibilidades. Pero lo más sorprendente ocurre cuando se intenta observar por cuál rendija pasa la partícula. En ese instante, el patrón de ondas desaparece y se comporta como una partícula clásica. La medición cambia el resultado. Este fenómeno fue tan desconcertante que Richard Feynman dijo: el experimento de la doble rendija contiene el misterio central de la mecánica cuántica. Ningún fenómeno es más revelador. No se trata de interpretación filosófica, es un resultado experimental repetido miles de veces en laboratorios de todo el mundo. La observación, en términos físicos, la interacción con un aparato de medición, obliga al sistema cuántico a adoptar un estado definido. El universo, en escalas fundamentales, no se comporta como un conjunto de objetos sólidos, sino como un conjunto de probabilidades que adquieren forma solo cuando son medidas. Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, demostrando que no es posible conocer simultáneamente la posición exacta y la velocidad exacta de una partícula. Esto no es una limitación tecnológica, es una característica intrínseca de la naturaleza. La realidad cuántica no es determinista, sino probabilística. No podemos predecir exactamente qué hará una partícula, solo la probabilidad de que ocurra un evento determinado. Esta idea cambió para siempre la noción de causalidad. Erwin Schrödinger desarrolló la ecuación que lleva su nombre, una herramienta matemática que describe la evolución temporal de las funciones de onda que representan estados cuánticos de probabilidad. Su famoso experimento mental del gato, lejos de ser una fantasía, ilustra una paradoja real: mientras no se mida un sistema, este puede existir en múltiples estados simultáneamente. La medición no solo revela un estado, lo define. Estos descubrimientos llevaron a Einstein a criticar la teoría con su célebre frase: Dios no juega a los dados, porque la mecánica cuántica sugería un universo donde el azar es fundamental. Sin embargo, la evidencia experimental ha confirmado una y otra vez que la naturaleza cuántica funciona exactamente así. No existe un conjunto oculto de variables que determine todo, o al menos, aún no se ha encontrado evidencia alguna de ello. Experimentos realizados por Alain Aspect en la década de 1980 y más recientemente por diversos laboratorios en Europa y Estados Unidos demostraron que las partículas pueden estar entrelazadas, compartiendo un estado común aunque estén separadas por grandes distancias. Una medición en una partícula afecta inmediatamente a la otra, incluso más rápido que la velocidad de la luz. Este fenómeno, confirmado repetidamente, se conoce como entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, pero hoy sabemos que no es magia, es una propiedad fundamental del universo. El entrelazamiento no permite enviar mensajes ni violar la relatividad, pero demuestra que las partículas no son entidades independientes. La realidad, en su base, es un sistema conectado. En este nivel profundo, las partículas no están localizadas en un punto fijo del espacio. Su posición se describe como una nube de probabilidad, una distribución matemática que indica dónde es más probable encontrarlas. Solo cuando se realiza una medición se localizan en un punto concreto. Esto implica algo radical: la materia no tiene propiedades definidas hasta que interactúa con algo capaz de registrarlas. La física cuántica describe también el efecto túnel, donde una partícula atraviesa una barrera que, según la física clásica, debería ser infranqueable. Este fenómeno no es teórico, es la base del funcionamiento de los microscopios de efecto túnel, de los transistores y de gran parte de la electrónica moderna. Con estos descubrimientos, la visión clásica del universo como una máquina rígida quedó obsoleta.
La realidad física ya no puede entenderse solo como una colección de objetos que existen independientemente de nosotros, sino como un conjunto dinámico de probabilidades que adquieren forma a través de la interacción. Los instrumentos de medición, los detectores, los campos y las energías son parte fundamental del proceso. Todo lo que observamos está formado por partículas sujetas a estos principios. Los átomos que componen tu cuerpo, el aire, la luz, la tecnología que usas, e incluso los procesos biológicos, funcionan según reglas cuánticas. Aunque vivimos en un mundo aparentemente estable, la base de esa estabilidad es un conjunto de fenómenos profundamente extraños que no se comportan como nuestra intuición espera. La mecánica cuántica no trata de filosofía, sino de matemáticas precisas y experimentos verificables. Sus predicciones se han confirmado con una exactitud extraordinaria en cada rama de la física moderna. Desde la química hasta la computación cuántica, desde la espectroscopia hasta la tecnología láser, todo se fundamenta en estas leyes. La conclusión es clara: el universo no es estático ni rígido. Es dinámico, probabilístico y profundamente interconectado. Lo que creemos que es sólido se desvanece en vibraciones de energía. Lo que creemos fijo está en constante cambio. Y lo que pensamos que conocemos es solo una pequeña parte de una estructura mucho más compleja. Capítulo 2. El cerebro como generador de realidad. El cerebro humano no es un receptor pasivo de información, sino un sistema activo que interpreta, organiza y reconstruye la realidad a partir de señales eléctricas y químicas. Lo que percibimos no es una copia fiel del mundo exterior, sino una versión elaborada por redes neuronales que filtran, seleccionan y transforman los estímulos del entorno. La neurociencia moderna ha demostrado que la percepción es un proceso constructivo. El cerebro genera hipótesis sobre lo que ocurre afuera y las contrasta con los datos sensoriales. Esto significa que no vemos el mundo tal como es, sino tal como nuestro sistema nervioso puede interpretarlo. Cada experiencia que atraviesa la mente humana se convierte en una combinación de actividad eléctrica y liberación de neurotransmisores. Cuando pensamos, aprendemos o recordamos, las neuronas modifican la fuerza de sus conexiones sinápticas a través de un proceso conocido como plasticidad sináptica. Este mecanismo permite que las redes neuronales cambien físicamente su estructura. La plasticidad es la base del aprendizaje, la memoria y la adaptación. También es la razón por la que las creencias profundas pueden moldear la percepción. Una red neuronal fortalecida tras años de repetición se convierte en un filtro que determina cómo interpretamos los hechos. El cerebro no solo reacciona, predice. Estudios en neurociencia cognitiva han mostrado que la corteza cerebral trabaja anticipando constantemente lo que va a ocurrir. Recibe señales del cuerpo y del entorno, pero también genera modelos internos que intentan adelantarse a la experiencia. Esta capacidad predictiva explica por qué dos personas pueden interpretar la misma situación de maneras completamente distintas. Lo que para una persona es una amenaza, para otra puede ser una oportunidad. La diferencia no está en el mundo exterior, sino en las redes neuronales que lo procesan. Las emociones cumplen un papel central en este proceso. Estructuras como la amígdala, el hipocampo y la ínsula participan activamente en la valoración emocional de los estímulos. Cuando algo se asocia a emociones intensas, positivas o negativas, el cerebro lo prioriza. La liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la noradrenalina determina qué experiencias se almacenan con más fuerza. Por eso ciertos recuerdos quedan grabados durante años, mientras otros se desvanecen en días. La emoción actúa como un amplificador neuronal. El sistema límbico se conecta con la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, la planificación y el juicio racional. Esta interacción demuestra que la conducta humana no está guiada únicamente por la lógica, sino por una mezcla de procesos emocionales y cognitivos. Cuando una emoción domina, altera no solo el estado mental, sino también la percepción. Una persona con ansiedad tiende a ver amenazas, una con depresión,
pérdida, una con motivación elevada, posibilidades. La experiencia, por tanto, es el resultado de un equilibrio entre emoción y pensamiento. La neuroplasticidad demuestra que los patrones mentales no son fijos. Pensamientos repetitivos, creencias dominantes y hábitos sostenidos fortalecen ciertos circuitos, mientras que otros se debilitan. Cuando una persona cambia su foco de atención, modifica gradualmente la densidad sináptica en diferentes regiones del cerebro. Este proceso ha sido documentado en estudios de meditación, aprendizaje acelerado, terapia cognitiva y entrenamiento mental. La actividad repetida de un circuito incrementa su eficacia, como si el cerebro construyera carreteras neuronales nuevas y abandonara otras antiguas. También se ha comprobado que la percepción depende en gran medida de las creencias preexistentes. Estudios en psicología cognitiva muestran que el cerebro tiende a confirmar lo que ya cree, en lugar de observar de manera neutral. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, influye en decisiones, interpretaciones y memorias. Cuando una persona sostiene una creencia durante mucho tiempo, su cerebro reorganiza la información para apoyar esa creencia, incluso si la evidencia es ambigua. Las creencias no solo moldean la visión del mundo, moldean la estructura neuronal misma. Otro aspecto importante es que el cerebro se reorganiza en función de la atención. Lo que una persona observa, piensa o recuerda repetidamente fortalece determinadas conexiones neuronales. La atención actúa como un mecanismo de selección, aquello que recibe energía mental se convierte en un patrón estable. Esto explica por qué la práctica sostenida de habilidades, como tocar un instrumento o aprender un idioma, transforma físicamente el cerebro. Pero también explica cómo los pensamientos recurrentes, positivos o negativos, pueden consolidarse en hábitos mentales difíciles de romper. La ciencia ha mostrado que la imaginación produce efectos similares a la experiencia real. Estudios de neuroimagen revelan que visualizar una acción activa regiones cerebrales muy parecidas a las que se activan al ejecutarla físicamente. Este fenómeno se ha utilizado en rehabilitación física, entrenamiento deportivo y aprendizaje cognitivo. La imaginación dirige la actividad neuronal de manera lo suficientemente real como para generar cambios biológicos. Por eso visualizar metas o estados deseados no es un ejercicio abstracto, es una forma de entrenar al cerebro para adoptar patrones nuevos. El cerebro también influye directamente en el cuerpo. A través del sistema nervioso autónomo regula la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la respuesta hormonal. Las emociones intensas generan cambios fisiológicos medibles, alteran la variabilidad cardíaca, modifican la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y afectan el sistema inmunológico. Esto demuestra que la mente y el cuerpo no están separados, forman un sistema integrado. El estado mental modifica la biología, y la biología influye en el estado mental. La memoria, lejos de ser un archivo estático, es dinámica. Cada vez que se recuerda un evento, el cerebro reconstruye la experiencia, añadiendo o eliminando detalles. Este proceso, conocido como reconsolidación, permite actualizar recuerdos traumáticos o reforzar memorias positivas. Pero también demuestra que la percepción del pasado cambia según el estado mental presente. El cerebro edita continuamente la historia personal. A través de todos estos mecanismos, el cerebro crea una versión única del mundo. Cada ser humano vive en una realidad interpretada a través de sus redes neuronales, emociones, creencias y experiencias previas. La percepción es una construcción en constante movimiento. Ninguna experiencia es completamente objetiva. La manera en que vemos la vida depende, en gran medida, de cómo funciona nuestro cerebro. Capítulo 3. El campo cuántico y la naturaleza de la realidad. El campo cuántico es, según la física moderna, el sustrato más profundo del universo. No es un espacio vacío ni un escenario donde ocurren los fenómenos, es un entramado vibratorio de energía e información del cual emergen todas las partículas, fuerzas y formas conocidas.
Desde la perspectiva de la teoría cuántica de campos, lo que llamamos partículas, electrones, fotones, quarks, no son objetos sólidos, sino excitaciones momentáneas dentro de un campo subyacente. Son ondulaciones locales en un océano continuo de energía. Es decir, la materia no es algo separado de la energía, sino energía momentáneamente organizada. Esto transforma por completo nuestra comprensión de lo real, porque lo que vemos como objetos estables no es más que un patrón temporal dentro de un flujo dinámico. El físico David Bohm propuso que este campo profundo funciona como un orden implicado, una estructura invisible que organiza todo lo manifestado. Según esta visión, lo que percibimos como realidad cotidiana corresponde al orden explicado, la manifestación despegada de un proceso más fundamental. Bohm sostenía que la conciencia y la materia no son entidades separadas, sino aspectos de una misma totalidad. De manera similar, el físico John Wheeler afirmó que el universo es un universo participatorio, no existe de forma completamente independiente del observador, la observación contribuye a dar forma al resultado. Estas ideas, aunque interpretadas con matices diferentes por la comunidad científica, señalan un punto central: la realidad es relacional, dinámica, y depende de la interacción entre sistemas y observadores. En física cuántica, incluso el concepto de vacío ha sido redefinido. El llamado vacío cuántico no es la ausencia de todo, sino un estado lleno de fluctuaciones energéticas. Experimentos como el efecto Casimir muestran que incluso en un espacio aparentemente vacío se generan fuerzas medibles cuando dos placas están muy próximas, producto de las oscilaciones energéticas del vacío. Esto implica que el vacío está saturado de potencial, de energía latente que puede manifestarse bajo ciertas condiciones. La materia emerge de este campo, vuelve a él y es sostenida por él. Somos, literalmente, parte de un océano vibratorio más vasto de lo que nuestra percepción cotidiana permite observar. Desde la perspectiva de la neurociencia, la percepción que tenemos del mundo es una reconstrucción generada por el cerebro a partir de datos sensoriales incompletos. El cerebro selecciona, filtra e interpreta la información, y construye un modelo interno que experimentamos como realidad. Esta reconstrucción depende de nuestras expectativas, memorias y creencias. Esto significa que la realidad percibida no es una copia exacta del mundo exterior, sino una interpretación activa. El cerebro, en cierto sentido, también es un observador que organiza la información recibida desde el campo sensorial y la integra en una experiencia coherente. Aunque esto no implica que la mente cree la materia, sí revela que nuestra experiencia del mundo está profundamente condicionada por nuestro sistema perceptivo y cognitivo. En el ámbito de la biología cuántica, investigaciones recientes han mostrado que ciertos procesos vitales parecen funcionar aprovechando fenómenos cuánticos. Por ejemplo, en la fotosíntesis, los excitones que transportan energía dentro de los cloroplastos muestran coherencia cuántica, optimizando el recorrido de la energía. En la orientación de algunas especies de aves migratorias, se ha sugerido que los radicales libres forman pares entrelazados cuya dinámica cuántica permite detectar el campo magnético terrestre. Estos hallazgos indican que los sistemas biológicos pueden mantener orden cuántico en condiciones donde antes se consideraba imposible. La vida, en su nivel más profundo, parece estar conectada con los principios de la física cuántica. Cuando unimos estos conocimientos, surge una visión amplia: la realidad no es un mecanismo rígido sino un proceso dinámico basado en energía, información y relaciones. La materia emerge del campo cuántico, la percepción emerge del cerebro y la experiencia subjetiva emerge de la interacción entre ambos. Cada pensamiento, emoción y acción que generamos se integra en este entramado. Aunque no materializan objetos por sí mismos, sí influyen en los estados fisiológicos, en la atención, en las decisiones y en la manera en que navegamos nuestra existencia. De este modo, nuestra conciencia participa activamente en la construcción de la experiencia cotidiana.
En este contexto, comprender el campo cuántico no es un ejercicio abstracto, sino una invitación a revisar nuestra relación con el mundo. Lo que percibimos como sólido es energía organizada, lo que percibimos como separación es una ilusión óptica creada por nuestros sentidos. Cada persona, objeto y fenómeno está inmerso en el mismo campo vibratorio universal. Esta comprensión abre una nueva forma de interpretar nuestra existencia, no como entidades aisladas, sino como expresiones de un continuo donde la energía, la materia y la conciencia son partes interdependientes de un mismo proceso. Si aceptamos esta visión, podemos empezar a observar la realidad desde una perspectiva más amplia. Cada elección, cada pensamiento y cada acto es un punto de interacción dentro del campo. Comprender esto no otorga poderes sobrenaturales, sino una nueva responsabilidad, reconocer que participamos en un universo interconectado donde nuestras acciones, internas y externas, desencadenan consecuencias dentro de un sistema mayor. Y al comprender la naturaleza profunda de ese sistema, comenzamos a descubrir un nivel de libertad que va más allá de la percepción cotidiana. Capítulo 4. Coherencia cerebro-corazón y el rol de la emoción. El cuerpo humano no es un conjunto aislado de órganos que operan por separado, sino un sistema integrado donde cada parte influye en las demás mediante señales químicas, eléctricas y electromagnéticas. Dentro de este sistema, dos centros desempeñan un papel crucial en la manera en que percibimos, interpretamos y respondemos al mundo, el cerebro y el corazón. Aunque tradicionalmente se ha considerado al cerebro como el principal órgano de control, investigaciones de las últimas décadas muestran que el corazón ejerce una influencia significativa sobre los procesos cognitivos, emocionales y fisiológicos. Esta interacción dinámica se estudia bajo el concepto de coherencia cerebro-corazón. El corazón genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo humano, medible a varios centímetros de distancia con instrumentos sensibles. Este campo cambia en función del estado emocional. Cuando una persona experimenta emociones como ira, frustración o estrés, la señal del ritmo cardíaco se vuelve desordenada e irregular. En contraste, emociones como aprecio, calma o gratitud producen un patrón estable, ordenado, con ondas más suaves y rítmicas. Este patrón se denomina coherencia cardíaca. Lejos de ser solamente un fenómeno fisiológico, la coherencia cardíaca afecta directamente a la actividad cerebral, modulando funciones como la atención, la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional. Diversos estudios del campo de la neurocardiología han mostrado que el corazón posee una compleja red de neuronas, a veces llamada sistema nervioso intrínseco del corazón, que le permite procesar información de manera autónoma, enviar señales al cerebro y ajustar respuestas fisiológicas sin intervención consciente. Estas señales viajan principalmente por el nervio vago y alcanzan regiones cerebrales asociadas con el procesamiento emocional, como la amígdala y el córtex prefrontal. Esto significa que el estado del corazón no solo refleja emociones, también las genera, las regula y las comunica al cerebro. La interacción entre corazón y cerebro crea un circuito funcional en el que las emociones pueden potenciar o limitar nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, cuando una persona está sometida a estrés crónico, el cuerpo libera cortisol y adrenalina de manera constante. Estos químicos, en exceso, reducen la actividad del córtex prefrontal, relacionado con el pensamiento racional, y amplifican la actividad de la amígdala, asociada a respuestas de amenaza. El resultado es un estado de alerta permanente que distorsiona la percepción y reduce la claridad mental. El estrés sostenido también altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que afecta la capacidad del cuerpo para adaptarse a cambios y mantener equilibrio fisiológico. En contraste, estados de coherencia emocional producen efectos medibles en la fisiología. La práctica regular de técnicas de respiración, atención plena o evocación de emociones positivas genera un patrón estable en la variabilidad cardíaca.
Este patrón sincroniza la señal cardíaca con ritmos cerebrales específicos, facilitando la comunicación entre regiones implicadas en la regulación emocional y el pensamiento deliberado. Cuando esto ocurre, se mejora la memoria de trabajo, se incrementa la capacidad de resolver problemas y se reduce la reactividad emocional. Las personas reportan una sensación de claridad, calma y mayor creatividad. Lo interesante es que estos efectos no son subjetivos, pueden observarse mediante electrocardiogramas y electroencefalogramas. La coherencia cerebro-corazón también influye en la forma en que interpretamos la realidad. Las emociones funcionan como filtros que determinan a qué prestamos atención, qué consideramos importante y cómo evaluamos las situaciones que enfrentamos. Si una persona se encuentra en un estado emocional desordenado, tenderá a percibir amenazas donde no existen, a malinterpretar señales externas y a reaccionar de manera exagerada. La emoción se convierte en el lente a través del cual se procesa la información. En cambio, cuando el sistema cardiocerebral está en coherencia, la percepción se vuelve más equilibrada y la atención más flexible. Desde esta perspectiva, la emoción no es solo una respuesta a lo que ocurre afuera, sino un factor que influye en lo que vemos, cómo lo interpretamos y cómo actuamos. La evidencia en psicofisiología muestra que las emociones sostenidas modulan la actividad genética a corto plazo. Estados de estrés crónico pueden activar la expresión de genes asociados con la inflamación, mientras que estados de calma o conexión social pueden promover la expresión de genes relacionados con la reparación celular y la regulación inmune. Esto no implica que las emociones controlen los genes, sino que influyen en la forma en que ciertos genes se expresan dentro de los límites establecidos por la biología. La emoción, por tanto, es un fenómeno fisiológico profundo que afecta no solo la mente, sino también la estabilidad interna del organismo. Al comprender la coherencia cerebro-corazón, surge una visión más amplia del papel que juega la emoción en la vida humana. La emoción no es un fenómeno secundario ni un simple acompañante de la experiencia cognitiva. Es un componente central que organiza la percepción, la fisiología y el comportamiento. Cada emoción genera patrones específicos en el cuerpo, influye en la calidad de los pensamientos y modifica la forma en que el sistema nervioso interpreta el entorno. Cultivar estados de coherencia emocional no solo mejora el bienestar psicológico, sino que también fortalece la capacidad del organismo para adaptarse, aprender y responder con claridad a los desafíos. Comprender esta interconexión no requiere adoptar creencias externas, sino observar la evidencia acumulada. El cuerpo opera como un sistema integrado, donde la coherencia entre el corazón y el cerebro favorece un funcionamiento óptimo y una experiencia más equilibrada de la realidad. Si la conciencia influye sobre la percepción y la percepción sobre la experiencia, entonces cultivar estados internos estables y coherentes se convierte en una práctica esencial para navegar la vida con mayor claridad. La emoción, en este sentido, es una fuerza organizadora que, cuando se armoniza, permite que la mente funcione con mayor precisión y que el cuerpo mantenga un equilibrio profundo y sostenible. Capítulo 5. Evidencias y casos documentados. La idea de que la mente influye en el cuerpo y que los estados internos pueden modificar procesos biológicos y comportamentales no es nueva. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un crecimiento notable en investigaciones que exploran la relación entre conciencia, fisiología y entorno. Aunque existen límites claros dentro del método científico y no hay consenso en todos los temas, múltiples líneas de investigación aportan datos consistentes que muestran que los estados mentales y emocionales pueden generar cambios medibles en sistemas tanto internos como externos. Esta evidencia no demuestra que la mente controle la realidad, pero sí que interactúa con ella de formas más complejas de lo que antes se suponía. Uno de los campos donde esta interacción se ha estudiado con mayor detalle es la psiconeuroinmunología. Esta disciplina analiza cómo los pensamientos, las emociones y el estrés afectan al sistema inmunológico.
Investigaciones desde finales del siglo XX han documentado que la activación crónica del estrés debilita la respuesta inmune, disminuye la producción de células defensivas y aumenta la susceptibilidad a infecciones. Paralelamente, estados prolongados de calma y bienestar están asociados con una mayor actividad de células NK, un tipo de glóbulo blanco involucrado en la defensa del organismo. Estos hallazgos muestran que la mente no está aislada del cuerpo, participan de un sistema integrado donde las señales psicológicas modulan funciones biológicas. Otro campo relevante es el estudio del placebo y el nocebo. El efecto placebo es uno de los fenómenos más documentados en medicina. Sucede cuando una persona experimenta mejoras reales en su salud tras recibir un tratamiento que no posee principios activos. Estudios con imágenes cerebrales han demostrado que la expectativa positiva activa regiones asociadas con la analgesia y libera sustancias como endorfinas y dopamina. Es decir, la creencia de que algo funcionará puede activar mecanismos internos que producen cambios fisiológicos concretos. En contraste, el efecto nocebo ocurre cuando una expectativa negativa genera síntomas o malestar, incluso en ausencia de una causa física. Ambos fenómenos evidencian la influencia directa de la mente sobre la percepción, el cuerpo y la respuesta fisiológica. La meditación es otro campo ampliamente estudiado. Investigaciones en neuroimagen han demostrado que la práctica regular de meditación de atención plena produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Se ha observado un aumento en la densidad de materia gris en áreas relacionadas con la memoria, la regulación emocional y la empatía. Además, la meditación reduce la actividad de la amígdala relacionada con la respuesta al estrés. Estos efectos no surgen de creencias abstractas, sino de la práctica consistente de un estado mental particular. También se han observado cambios en marcadores inflamatorios, reducción de cortisol y mejoras en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todos indicadores asociados con una fisiología más equilibrada. Otro conjunto de investigaciones proviene del estudio de la coherencia cardíaca y la interacción entre emociones y fisiología. Algunos experimentos han mostrado que la inducción de estados emocionales positivos, mediante técnicas de respiración o evocación de gratitud, produce patrones más coherentes en la variabilidad del ritmo cardíaco. Estos patrones se asocian con mejoras en la atención, la claridad mental y el rendimiento cognitivo. Aunque la magnitud de estos efectos varía según la persona, la evidencia indica que los estados emocionales no son solo experiencias subjetivas, tienen correlatos físicos que pueden medirse y reproducirse en laboratorio. También existe evidencia de que las prácticas mentales pueden influir en la recuperación física. Estudios sobre pacientes con dolor crónico han mostrado que técnicas como la visualización guiada y el entrenamiento en mindfulness pueden reducir la percepción del dolor, aumentar la tolerancia y mejorar la calidad de vida. En algunos casos, los cambios se acompañan de modificaciones observables en la actividad cerebral, lo cual sugiere que la mente reorganiza la forma en que el cuerpo procesa las señales dolorosas. Esto no implica la eliminación de la causa física, pero sí una modulación significativa de la experiencia. En el ámbito de la psicología social, investigaciones sobre actitudes, creencias y percepción han demostrado que las expectativas influyen en el comportamiento y las oportunidades. Por ejemplo, el llamado efecto Pigmalión muestra que las expectativas positivas de un profesor hacia un estudiante pueden mejorar su rendimiento académico, mientras que expectativas negativas pueden tener el efecto opuesto. Este fenómeno se ha replicado en múltiples contextos, entornos laborales, deportivos y sociales. Las creencias, por lo tanto, no solo afectan la experiencia interna, sino también la transformación del comportamiento y las interacciones sociales. También existen estudios que exploran la posibilidad de que la intención humana pueda influir en sistemas físicos más allá del cuerpo. Experimentos con generadores de números aleatorios han mostrado variaciones estadísticamente pequeñas, pero significativas, en presencia de estados emocionales colectivos o intención dirigida.
Aunque estos resultados no son concluyentes y siguen siendo tema de debate, abren interrogantes sobre la relación entre conciencia e información. Otros experimentos han estudiado la influencia de la atención en procesos biológicos simples, como el crecimiento celular o los patrones de movimiento en organismos microscópicos. En algunos casos se han observado efectos que sugieren una interacción entre estados mentales y sistemas biológicos sensibles, aunque sin un mecanismo definido. Casos documentados de recuperación inesperada también forman parte del panorama. Algunas remisiones no explicadas por los tratamientos médicos estándar han sido estudiadas en contextos clínicos. Aunque no se puede atribuir estas mejoras a un solo factor, se ha observado que las personas que experimentan estos cambios suelen haber modificado de forma profunda su estilo de vida, sus creencias, su estado emocional o su enfoque mental. La evidencia no permite afirmar que la mente cause directamente la recuperación, pero sí sugiere que puede desempeñar un papel que influye en la fisiología, el comportamiento y la respuesta del cuerpo a tratamientos. La interacción entre la mente, la emoción y los procesos biológicos se ha vuelto un campo de investigación multidisciplinario. Ninguno de estos estudios, por sí solo, demuestra que la mente crea la realidad externa. Sin embargo, en conjunto muestran algo relevante: los estados internos tienen efectos reales, medibles y reproducibles en la fisiología, en la percepción y en el comportamiento. Esto sugiere que la conciencia, lejos de ser un fenómeno aislado dentro del cerebro, funciona como un factor organizador que influye en múltiples niveles del organismo. Aunque aún queda mucho por comprender, la evidencia apunta a que la mente no es un observador pasivo, sino parte activa de un sistema integrado donde los pensamientos, las emociones y la intención forman parte del entramado que configura la experiencia diaria. Capítulo 6. Integración y expansión de la conciencia. La conciencia, entendida como la capacidad de experimentar, observar, interpretar y responder al mundo interno y externo, es un fenómeno que aún no cuenta con una explicación definitiva dentro de la ciencia. Sin embargo, múltiples disciplinas coinciden en que la conciencia no es un proceso lineal ni fijo, es dinámica, adaptable y capaz de expandirse a través del aprendizaje, la experiencia y la regulación de los estados internos. La expansión de la conciencia no implica adoptar creencias abstractas, sino ampliar la capacidad de percibir, comprender y actuar con mayor claridad. En este sentido, el estudio de cómo la mente interactúa con el cuerpo, las emociones y el entorno ofrece un marco útil para entender cómo las personas pueden desarrollar una mayor coherencia interna y una percepción más amplia de la realidad. Una de las claves para comprender la expansión de la conciencia es la neuroplasticidad. El cerebro humano es capaz de reorganizar sus conexiones neuronales en función de la experiencia, la práctica y la atención sostenida. Esto significa que los patrones de pensamiento, las interpretaciones y los hábitos no son estructuras fijas, pueden modificarse con el tiempo. Cuando una persona dirige su atención hacia estados de calma, claridad o reflexión, activa circuitos neuronales que fortalecen esas capacidades. Por el contrario, cuando la atención se mantiene en estados de estrés, preocupación o reactividad, se fortalecen los circuitos asociados con esas experiencias. La expansión de la conciencia, por lo tanto, es en parte un proceso de entrenamiento que implica dirigir la atención hacia patrones más flexibles y adaptativos. La atención juega un papel central en este proceso. Desde la psicología cognitiva se entiende que la atención funciona como un filtro que selecciona la información relevante de entre la gran cantidad de estímulos disponibles. Lo que una persona percibe no depende solo del entorno, sino de aquello a lo que dirige su enfoque. Este mecanismo influye en la interpretación que se hace de los eventos y en las decisiones que se toman a partir de ellos. La expansión de la conciencia implica una mayor capacidad para dirigir la atención de manera deliberada, en lugar de permitir que sea dominada por estímulos automáticos o reacciones emocionales. Las prácticas contemplativas,
como la meditación, favorecen esta habilidad al entrenar al observador interno para reconocer patrones mentales sin identificarse por completo con ellos. Las emociones también cumplen una función importante en la expansión de la conciencia. Como se ha visto, los estados emocionales influyen en la percepción, en la regulación fisiológica y en la calidad del pensamiento. Emociones intensas pueden limitar la perspectiva, reduciendo la capacidad de observar con claridad y favoreciendo interpretaciones reactivas. En cambio, estados de calma o conexión emocional amplían el rango de percepción y permiten una comprensión más profunda de las situaciones. El desarrollo de la conciencia implica la habilidad de reconocer las emociones sin quedar atrapado en ellas, lo cual requiere un equilibrio entre observación y regulación interna. Esta capacidad no elimina las emociones, pero permite que sean procesadas de manera más adaptativa. Otra dimensión de la expansión de la conciencia surge del estudio del yo narrativo, un concepto desarrollado en psicología y neurociencia que describe cómo las personas construyen una historia interna sobre quiénes son. Este relato influye en la identidad, el comportamiento y la manera en que se interpretan las experiencias. La historia interna puede limitar la percepción cuando se basa en creencias rígidas, pero también puede expandirse cuando se cuestionan supuestos arraigados. La reflexión consciente sobre las propias creencias, experiencias y motivaciones abre la posibilidad de un relato más flexible, capaz de integrar nuevas perspectivas. De esta manera, la conciencia se expande al incorporar diferentes dimensiones de la experiencia humana. La interacción social también contribuye al desarrollo de la conciencia. Desde la neurociencia social se ha demostrado que el cerebro responde de manera específica a las interacciones con otras personas. La empatía, la cooperación y el intercambio de ideas activan circuitos neuronales que amplían la comprensión del mundo. Al exponerse a perspectivas diversas, se generan nuevas conexiones cognitivas y emocionales que permiten integrar información más rica y compleja. Estos procesos demuestran que la conciencia no se desarrolla únicamente de manera individual, sino también en relación con los demás. En estudios de psicología transpersonal, se ha observado que experiencias de conexión profunda, como estados de claridad mental intensa, sensación de unidad o comprensión súbita, pueden modificar de manera duradera la percepción de la realidad. Aunque estos estados no pueden inducirse de forma controlada ni medirse con exactitud, muchas personas reportan cambios positivos en su bienestar. Su sistema de valores y su manera de afrontar la vida después de haber experimentado momentos de introspección profunda. Algunos investigadores consideran que estos estados reflejan una forma elevada de integración entre procesos cognitivos, emocionales y fisiológicos. No se trata de fenómenos sobrenaturales, sino de configuraciones inusuales del sistema nervioso que permiten una perspectiva más amplia. La expansión de la conciencia también está vinculada con la capacidad de observar los propios procesos mentales. La metacognición, la habilidad de pensar sobre el propio pensamiento, permite reconocer patrones internos, identificar sesgos y cuestionar creencias. Este proceso favorece una percepción más clara y reduce la influencia de mecanismos automáticos que pueden distorsionar la realidad. La capacidad metacognitiva es entrenable, y su desarrollo incrementa la flexibilidad cognitiva, la adaptación y la resiliencia. Estas habilidades permiten a una persona responder con mayor coherencia ante situaciones complejas en lugar de actuar impulsivamente. Otra perspectiva relevante proviene de la física contemporánea, especialmente de teorías que describen el universo como un sistema interconectado donde la información desempeña un papel fundamental. Aunque la relación entre conciencia y física no está establecida, algunos científicos sugieren que la realidad puede entenderse como una red de relaciones donde las propiedades emergen de la interacción y no de elementos aislados. Esta visión resuena con la idea de que el observador y lo observado forman parte de un mismo proceso. Aunque no existe evidencia concluyente que vincule directamente la conciencia con fenómenos cuánticos a gran escala,
Si existe consenso en que la percepción humana está mediada por procesos internos que filtran y organizan la información. La expansión de la conciencia, en este contexto, implica reconocer estos filtros y ampliar la capacidad de observar más allá de interpretaciones automáticas. La integración de estas perspectivas lleva a una conclusión fundamental: la conciencia no es un estado estático, sino un proceso que puede ampliarse mediante la práctica deliberada, la reflexión interna, la regulación emocional y la apertura a nuevas experiencias. Expandir la conciencia significa desarrollar una mayor capacidad para observar el mundo con claridad, comprender la interacción entre mente y cuerpo y actuar de manera coherente con un sentido más amplio de uno mismo. No se trata de alcanzar un estado extraordinario, sino de cultivar una forma más completa de presencia y percepción. Esta expansión tiene consecuencias prácticas. Una persona con mayor conciencia puede regular mejor sus emociones, interpretar con mayor precisión los eventos, relacionarse de manera más empática con otros y responder a los desafíos con mayor resiliencia. La percepción se vuelve más flexible, la toma de decisiones más clara y la experiencia subjetiva más equilibrada. Aunque la ciencia aún no ha explicado todos los aspectos de la conciencia, la evidencia sugiere que su desarrollo es un proceso accesible que surge de la interacción entre el pensamiento, la emoción, la fisiología y el entorno. Conclusión. A lo largo de este recorrido hemos explorado, desde múltiples ángulos, uno de los temas más fascinantes y complejos de la ciencia contemporánea: la verdadera naturaleza del potencial humano. Cada capítulo ha sido una pieza dentro de un rompecabezas mayor que intenta responder una pregunta que la neurociencia, la psicología cognitiva, la epigenética, la física y las ciencias de la información siguen tratando de descifrar: ¿hasta dónde puede llegar la mente humana cuando comprende su funcionamiento y dirige sus recursos de forma consciente? El cierre final de este libro no pretende ofrecer conclusiones absolutas, porque la ciencia avanza, se modifica y mejora con cada nueva evidencia, pero sí propone una visión integradora basada en lo que los datos, experimentos y estudios más rigurosos han demostrado hasta ahora. Durante décadas, se creyó que nuestras capacidades estaban esencialmente determinadas por la genética y que la estructura cerebral tenía un margen de cambio muy reducido después de la adolescencia. Sin embargo, la acumulación de estudios en neuroplasticidad desde finales del siglo XX ha transformado esa idea. Hoy sabemos que el cerebro continúa modificándose durante toda la vida, reorganizando redes neuronales, fortaleciendo sinapsis relevantes y debilitando aquellas que no se usan. La plasticidad no es un fenómeno excepcional, es una propiedad constante. Esto significa que nuestros hábitos mentales, nuestras creencias, nuestras emociones predominantes y nuestros patrones de atención moldean físicamente la arquitectura cerebral en un ciclo continuo de retroalimentación. También vimos cómo la ciencia cognitiva ha demostrado que la mente es, en gran medida, entrenable. La atención, la memoria de trabajo, la regulación emocional, la capacidad de resolver problemas abstractos e incluso el nivel de creatividad pueden expandirse con prácticas sistemáticas. Programas de entrenamiento cognitivo, estudios sobre meditadores expertos, investigaciones sobre aprendizaje acelerado y análisis de desempeño en individuos sobresalientes aportan datos consistentes. El rendimiento mental se transforma cuando existe repetición deliberada, retroalimentación clara y propósito definido. En paralelo, la epigenética ha mostrado que la activación o silenciamiento de ciertos genes depende en parte del entorno, el estilo de vida y el estado fisiológico del individuo. Factores como el manejo del estrés, el sueño, la nutrición, la actividad física y la calidad del entorno social modifican patrones epigenéticos que influyen en funciones cognitivas y emocionales. Si bien esto no implica que podamos reprogramar el organismo a voluntad, sí demuestra que comportamientos sostenidos a lo largo del tiempo pueden influir en procesos biológicos que antes se creían inmodificables.
Además, la psicología del comportamiento humano ha acumulado datos convincentes sobre la importancia de la autopercepción, la autoeficacia y las creencias acerca del propio potencial. Investigaciones en teorías de mentalidad, realizadas durante más de 2 décadas, han evidenciado que las personas que consideran que sus capacidades pueden desarrollarse tienden a mejorar en tareas complejas, persistir más frente a la dificultad y mostrar mayor resiliencia ante el error. Si bien estas creencias no reemplazan el trabajo real, sí funcionan como un marco mental que favorece el aprendizaje profundo y el desarrollo sostenido. De igual forma, la interacción entre emoción y cognición ha sido estudiada con gran detalle. Hoy sabemos que los estados emocionales influyen directamente en la toma de decisiones, en la eficiencia de la memoria, en la atención y en la capacidad de evaluar opciones. La corteza prefrontal, que gestiona procesos ejecutivos, trabaja en constante diálogo con estructuras como la amígdala y el hipocampo. La regulación emocional no es simplemente una habilidad psicológica, es un componente esencial del rendimiento cognitivo. Los estudios sobre estados de enfoque intenso, creatividad y desempeño óptimo, a menudo investigados bajo el concepto de flow, han demostrado que el cerebro puede entrar en configuraciones temporales donde la eficiencia neuronal aumenta, disminuye la autocrítica excesiva y se potencia la integración de información. Aunque estos estados no pueden activarse a voluntad absoluta, sí existen condiciones que los favorecen: claridad de objetivos, retroalimentación inmediata, desafío moderado, ausencia de distracciones y un equilibrio adecuado entre competencia y dificultad. Lo que emerge de todo esto es una visión coherente: el potencial humano no es un concepto abstracto ni un ideal metafísico. Es un fenómeno observable, medible y entrenable. Requiere tiempo, intención, repetición y comprensión de los mecanismos que gobiernan nuestra mente y nuestro cuerpo. No es un talento innato, sino una combinación dinámica de biología, experiencia, entorno y práctica. Pero es igualmente importante reconocer que la expansión del potencial no es un proceso ilimitado ni instantáneo. El cerebro necesita descanso. El aprendizaje profundo requiere consolidación. Los cambios epigenéticos necesitan estabilidad en el estilo de vida. La resiliencia psicológica se construye gradualmente y no evita la presencia de dificultades, sino que modifica la forma en que se navegan. El desarrollo de habilidades cognitivas está sujeto a la variabilidad individual, al contexto socioemocional y a factores biológicos que no siempre podemos controlar. Por eso, la conclusión fundamental de este libro es equilibrada: la mente humana posee un margen de expansión mucho mayor del que históricamente se creyó, pero ese margen depende de procesos naturales, sistemáticos y medibles. No requiere creencias extraordinarias, sino comprensión científica y acción consistente. El verdadero poder de la mente no se expresa en capacidades mágicas, sino en su asombrosa habilidad para reorganizarse, aprender, interpretar, adaptarse y anticipar. Es un sistema vivo, moldeable, altamente sensible al entorno y profundamente influenciado por nuestras decisiones diarias. Cuando se estudia, se entrena y se cuida, ese sistema responde con mejoras sostenidas en rendimiento, claridad, estabilidad emocional y creatividad. En última instancia, este cierre invita a ver el potencial humano no como un destino fijo, sino como un proceso continuo. Cada elección, qué estudiar, qué hábitos cultivar, cómo gestionar las emociones, a qué prestar atención, qué tipo de información consumir, cómo descansar y cómo relacionarse con los demás, se convierte en un microajuste que, acumulado en el tiempo, transforma la mente desde adentro. El mensaje final es claro: la ciencia ha demostrado que no estamos completamente determinados por lo que somos hoy. Somos una combinación de lo que hemos sido, lo que practicamos, lo que elegimos y lo que podemos llegar a construir. En ese espacio de posibilidad, real, medible y profundamente humano, se encuentra la verdadera fuerza de nuestra mente. Fin del audiolibro: El despertar cuántico.